Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Gracias a la amiga, a la hermana, a la colega, la jabonera, Marielis Liberato, por enviarnos esa promoción de lo que ellos están haciendo, de lo que están ofreciendo, servicio de ingeniería en áreas muy especializadas. Qué bueno. Le deseamos éxito a Mariel en su proyecto junto a su compañero de vida. Bueno, seguimos con los comentarios. En el día de ayer comentábamos, antes de ayer yo comentaba aquí el tema de lo que salía una declaración de Educa, que es un grupo de empresarios que se han estado tragando el presupuesto de educación. Y entonces han venido, ¿verdad?, opinando sobre el tema de la educación. Pero se montan en críticas que son valederas. Es un grupo de presión para buscar que le den contratos en el Ministerio de Educación, porque hay mucho dinero con lo del 4%, en libros, en esto, en aquello, ¿verdad?, en asesoría. Bueno, pues Educa dijo que a pesar de que ha habido tanto aumento de salario a los maestros, la calidad de la educación ha corrido en sentido inverso. Y en la ADP han hecho bendita con el tema. La ADP rechaza que los maestros sean los responsables de la baja calidad educativa en la República Dominicana. Yo soy un crítico de la ADP, aunque soy un defensor de la ADP. Defiendo el carácter sindical de la ADP, pero critico la actitud que han tenido en los últimos 30, 40 años de solo reivindicar salario para los maestros y no reivindicar la calidad de la educación y no reivindicar que los maestros real y efectivamente asuman la patria como un deber sagrado de ellos. Y los maestros deben entender que esta patria nuestra está en lo fundamental, en las manos de ellos, en el intelecto de ellos, porque ellos son los forjadores de patria, en tanto son lo que tienen que formar a la juventud. Y deben formar a la juventud nuestra en valores de patria, en amor a la patria, en memoria histórica, con sentido crítico. La ADP o los maestros tienen la principal cuota de responsabilidad en la baja educación en la República Dominicana. Ellos deben entender que el Estado no va a tener la mayor preocupación por una educación de calidad, porque los que dirigen el Estado están al servicio de otra causa, de otros intereses extranacionales, y que el interés de la patria debe estar en manos de los patriotas, en manos del pueblo. Y en esta materia la ADP juega un papel de patria, o debe jugar, entendiendo a ADP como el conjunto de los maestros de la República Dominicana. Deben jugar un papel fundamental. La educación es fundamental porque es lo que puede trabajar la cultura. Y sin cultura, sin identidad, no hay patria, no hay desarrollo, no hay soberanía, no hay liberación, no hay nada. Yo siempre digo, refiero al tema de Puerto Rico, 1917, los Estados Unidos o el imperialismo yanqui, porque eso no tiene otro nombre, quiso imponer en Puerto Rico como colonia, colonia a la fuerza, colonia o país sometido, el idioma inglés como el oficial, y quiso imponer que las clases se impartieran en el idioma inglés. Y las maestras puertorriqueñas, borinqueñas, siguieron dando la clase en español. Se resistieron. Mandaban supervisores a las aulas. Y cuando sentían que llegó un supervisor, le hablaban en inglés a los muchachos 3 minutos. El supervisor se iba y retornaban a la docencia en español. Gracias a ese esfuerzo de la maestra borinqueña, hoy Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico. Un pueblo con una cultura, con un idioma, con una bandera, con una identidad y con un orgullo nacional. Entonces la ADP no debe rasgarse la vestidura. Debe analizar la crisis de la calidad educativa en la República Dominicana, el bajo nivel de educación en términos de historia,
de valores patrios, de moral y cívica, porque no es solo la matemática o la gramática. La educación es un proceso integral. Y lo primero es, en la educación, la cultura, la identidad, valores de patria, la historia nacional. Y hay que recordar lo que hemos estado viendo en los últimos años, los libros de texto de historia o de sociales, cuáles son los temas que abordan. No son fundamentalmente los de la patria. Aquí en los textos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, más que hablar de Juan Pablo Duarte, hablan de Dessalines o de Toussaint Louverture. O más que explicar el escudo nacional, están explicando el escudo de Haití. La maestra Luisa Navarro lo explicó con mucha claridad y todavía en las redes están los videos de Luisa Navarro hablando del tema, en el momento en que ella era directora de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma. Una mujer excepcional. Y la ADP algún día llamó a Luisa Navarro para discutir sobre el tema. Pero además la ADP son maestros y andan con saco y corbata y con chacabana bonita y con una piel muy descurtida. Y es verdad que tienen salarios mejores que los agrónomos y mejores que los médicos. Y lo merecen. Y lo merecen. Y merecen más de ahí. Pero los maestros deben asumir la patria. En la medida en que la calidad de la educación sigue en declive, en esa misma proporción seguirá en declive el amor a la patria, la identidad. ¿Por qué vamos perdiendo la memoria histórica? Porque en las escuelas no se está enseñando historia patria. Cuando yo voy a un liceo a hablar de Duarte porque me invitan, los maestros se sorprenden cuando le analizo el juramento trinitario y que le digo, esto no es un simple juramento, no es un simple compromiso de levantar la mano y ya, no, no, no. Ahí hay una plataforma política ideológica. Ahí Duarte trazó la plataforma política. Duarte está delineando ahí hasta el método de alcanzar la independencia. La vía violenta, la vía militar. Ahí Duarte define la bandera nacional, define su concepción de independencia y proclama una república ante el mundo, y la proclama libre, soberana, independiente de toda potencia, protectorado, dominación extranjera e incluso de la influencia extranjera. Y esas cosas que son tan elementales en el orden histórico, cultural y político, de memoria histórica, no se manejan en las escuelas. Entonces la ADP que no me venga a hacer bendita con estas cosas. En la ADP lo que hay es un reparto político. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y un sector de la izquierda. Hay que asumir la educación con un criterio muy crítico, una actitud crítica de reconstruir patria. Por eso el secretario de Comunicación, Menegildo de la Rosa, de la ADP, rechazó que los maestros sean responsabilizados por la baja calidad del sistema educativo nacional. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Yo no espero nada del Estado como tal, ni de un ministro de Educación. Son puestos para dirigir una política. Pero ustedes son los que están en las aulas. La maestra borinqueña era la que estaban en las aulas y fueron las que decidieron, sin que nadie la mandara, una actitud de conciencia, porque tienen identidad los borinqueños. Es verdad que hay otros responsables, los medios de comunicación, las iglesias que no asumen su rol, el deterioro en la familia, pero hay un deterioro en la familia porque hay un deterioro en la calidad de la educación. Los maestros que yo conocí, que yo tuve en Dajabón, no son los maestros de hoy en el país. Por suerte, Dajabón todavía conserva una educación de calidad, Dajabón. Con la escuela José Ramón López, con el Liceo Manuel Arturo Machado, con el Colegio Simón Bolívar, con el Colegio Loyola, el Colegio de la Altagracia,
y otras escuelas que han puesto la maestra, cuando se iban jubilando, no querían apartarse de la docencia porque es un magisterio. Ahora no. Los maestros son profesores. Maestro implica una consagración. Maestro no es cualquier cosa. Decirle maestro es una actitud de respeto porque es una persona consagrada, es un apostolado. Pero bueno, ahí vamos. El salario de los docentes es un salario bueno y ojalá sea mejor, pero que mejoren la calidad de la educación. Esa es la responsabilidad del maestro, no de nadie más. Yo no puedo esperar que el ministro vaya a un aula a hablar de Duarte, a hablar de historia, a hablar de Mamá Tingó, a hablar de Camaño. Camaño no entra en los libros de texto todavía, ni la gesta de abril, el hecho político militar más importante del siglo XX, 1965, y estamos en el 2025. 65 años, 60 años después, un hecho trascendente y no entra todavía al sistema educativo para que los jóvenes conozcan de un tema trascendental como ese, en términos históricos, en términos políticos, en términos de valor y de amor patrio. Así que no me vengan los amigos del ADP con esa tesitura. Y la ADP que maneja un capital quizás de 500.000 millones de pesos, debía procurar mejorar la educación. La ADP debe orientar a los maestros que tengan una actitud distinta. Pero no, son asalariados, son consumidores de un sistema que nos va haciendo desaparecer como nación, porque hay fuerzas transnacionales que nos empujan por ese camino. Porque no quieren pueblos, quieren masa de consumidores. Los pueblos luchan, los pueblos resisten. Los pueblos luchan por ellos. Entonces la fuerza hegemónica, que es el capital, no quiere pueblos, quiere masa de consumidores. Y han ido concentrando a nivel global todo tipo de negocios. La farmacéutica, los combustibles, hasta los alimentos. Por eso Bill Gates anda comprando todas las tierras que se venden en Estados Unidos. Y el día que uno menos espera, Bill Gates llega por aquí, si es que no se muere, ¿verdad? Porque él cree que va a ser eterno. Tienen tantos cuartos que creen que no van a morir. De repente llega un día por aquí y compra medio país. Y aquí se lo venden. Y los dominicanos tenemos que lanzarnos al mar. Lanzarnos al mar. El territorio en una nación es propiedad del Estado. Pero no. Aquí hemos puesto esto al mejor postor. Se me va el tiempo. Qué pena. Tanta cosa que quería abordar. Ayer tuvimos dos economistas brillantes. Y uno tiene que oír la cháchara siempre del gobierno, del Estado. La pobreza monetaria sigue bajando en República Dominicana, pero persisten desafíos. Se han inventado un nuevo concepto para enredar a la gente. Pobreza monetaria. Nuevo término para que la gente se confunda. La gente de a pie. Aquí hay pobreza extrema. Aquí hay más de 1.200.000 dominicanos viviendo o sobreviviendo en pobreza extrema. Desnutridos. Sin techo. Durmiendo abajo de un puente. Y ahí están los datos, están las cifras. Y más de 4 millones en la pobreza. Y 1.200.000 en pobreza extrema. Recuerden que aquí más de un 12% de la población todavía hace su necesidad de letrina. Y hay muchas comunidades donde una letrina es para 4 familias. Y hay muchos hogares donde sus integrantes, sus miembros, hacen sus necesidades en el monte. Entonces, ¿de cuál crecimiento económico hablamos? ¿De cuál inclusión social hablamos? Que vamos a sacar 500.000 personas de la pobreza, que vamos a generar 450.000 empleos de calidad. ¿Dónde están? Si aquí el salario mínimo más alto
no alcanza para cubrir la canasta del primer quintil, del quintil de los más pobres, que es una canasta que se compone de arroz, espagueti, pan y chocolate de agua. Esa es la realidad nuestra. Pero nos siguen vendiendo espejitos. Este pueblo tiene que levantarse. Naturalmente, siempre habrá en los pueblos una reserva moral, en el caso nuestro, una reserva duartista que le duele la patria y que va a seguir resistiendo. Siempre tendremos aquí en el país los Quijotes como Luis Carvajal, dispuestos a todo en la defensa del patrimonio forestal del país, del patrimonio ambiental, del patrimonio acuífero. Siempre tendremos esos Quijotes o esos Duarte que andan por ahí, independientemente de que tengan otro nombre. Se me venció el tiempo y tengo que cederle el espacio a Joemely Severino. Pausamos y después de esta entonces Joemely Severino con las agropecuarias. Saludos a Crimo Santiler que está por ahí, Paula Xiomara, cuánta gente buena he visto conectada, Aristóteles Poncerrate, Fausto Belluribe, María Salomé Peña. Estoy embonado, María Salomé. Bueno, Jacinto Ascensión lo vi por ahí también. Juan Francisco de la Rosa, saludos para todos. Bienvenido es Charboy. Siempre está chequeando lo que yo digo porque él siente que tenemos mucha diferencia. Y no son tantas, Charboy. Tenemos alguna diferencia, es normal. Tenemos lectura de la vida y de la política distinta, Charboy. Pero en lo fundamental coincidimos. La defensa de la justicia, la democracia, la inclusión, la soberanía. Charboy, un abrazo. Monserrate, mi querido Quijote, un abrazo. Pausamos, Christopher, pausamos.